Bien, mis hermanos, ahí algunos alcanzaron a ver algo en mi sala. Perdón un momento de retraso, un pequeño problema ahí leyendo los mensajes, hermanos. Mis hermanos, una bendición estar con ustedes. Ahí poco a poco se van conectando mis hermanos, qué bendición. Muchísimas gracias nuevamente, como siempre, pues una bendición estar con ustedes, mis queridos hermanos, compartiendo la palabra del Señor, en medio, hermano, de pues las dificultades y las limitaciones, más bien, ¿verdad? Seguimos firmes y adelante para la gloria y la honra del Señor. Yo les felicito, hermano, pues es tremendo esfuerzo el que están haciendo para poder estar transmitiendo día tras día la palabra del Señor ahí por medio de la página. De verdad que sí es un esfuerzo grande el que están haciendo, hermanos. Entonces pues les animo a que sigan fortalecidos y animados en el Señor. Por acá en Ibagué seguimos bien, vamos bien, gracias al Señor. Pues acá las medidas no están tan duras y tan agresivas como si están allí en Bogotá. Entonces pues Dios me ha dado la bendición, hermano, de poder salir y visitar a los hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios todos han estado dispuestos a recibirme en sus casas. Pues obviamente vamos, ¿verdad? Con todos los protocolos de bioseguridad, con el tapabocas, alcohol en las manos, alcohol en los pies, muchas precauciones. Pero sin embargo, hermano, hemos podido acompañarlos, hemos podido visitar a los hermanos. Estamos a la espera, se supone que pronto nos den la oportunidad de abrir las iglesias acá en Ibagué. Ya están funcionando 38 iglesias, ¿verdad? En una prueba piloto, pero pues estamos esperando que nos den la oportunidad a las demás iglesias de poder estar ahí, hermano. Gracias a todos aquellos que me están saludando, ¿verdad? Pues un abrazo y un saludo grande para todos ustedes también, mis hermanos. Siempre les recuerdo con mucho gozo, con mucha alegría. Y bueno, pues un privilegio estar con ustedes esta noche. Bien, mis hermanos, vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Le invito a que vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos pidiendo la dirección del Señor. Bendito Dios, venimos a ti esta noche nuevamente, Señor, sabiendo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, Señor, porque se han de discernir espiritualmente. Hoy queremos discernir, Señor, tu palabra de una manera espiritual, Señor, y te pedimos que nos ayudes a aplicarlo de una manera particular a la situación de cada uno de nosotros, Dios mío. Padre Celestial, gracias por fortalecernos. Seguimos clamando por tu ayuda y tu dirección, Señor, para saber de qué manera quieres que actuemos en esta situación. Te damos las gracias, Dios, y te pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bien. La vez pasada hablaba con mi esposa y yo le decía: oye, amor, ya vamos 5 meses en cuarentena. Y me decía: sí, vamos 5 ya para 6. Y entonces yo: tremendo, mis hermanos, ya vamos para 6 meses de cuarentena y ya prácticamente nos acostumbramos a vivir de esa manera. Gracias al hermano que puso ahí la cita. Muchísimas gracias, hermano. Una bendición, hermana Estela. Y ya nos acostumbramos. De hecho, yo me acuerdo recién empezó la cuarentena. ¿Qué problema conseguir tapabocas? ¿Qué problema conseguir guantes? Ahora uno no consigue, a uno no le importa qué tanto protegen, sino si le combina, ¿verdad? Ya falta que saquen el kit de la camisa, la corbata, el tapabocas que combine con la camisa.
Porque ya nos vamos acostumbrando, ya uno sabe, bueno, el día que me toca pico y cédula, entonces ese día salgo a hacer esta vuelta, a hacer aquella vuelta, y de cierta manera como que nos hemos acostumbrado. Y la iglesia también, yo me acuerdo al principio, pues todos experimentamos problemas técnicos al principio, ¿verdad? Algunos no se enteraron que era Facebook Live, sino hasta este tiempo de pandemia. Alguien antes no sabía que era Zoom y ya lo utilizamos porque pues nos hemos venido adaptando a la situación, a la circunstancia, aún como iglesia también. Pero temo, hermano, que nos acostumbremos tanto a este estilo de operación que se nos olvide que estamos en una lucha espiritual, mis hermanos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, mis hermanos, de acostumbrarnos tanto a esto, de bajar la guardia espiritualmente en nuestra vida. Tal vez pensamos que porque ya no estamos saliendo tanto a la calle, que porque ya no estamos tanto con nuestros amigos, ¿verdad? Que porque ya no estamos en el mundo, por así decirlo, tan continuamente, entonces pues que no estamos tanto bajo ataque espiritual. Y hay que tener cuidado con eso, hermano, porque seguimos en pie de lucha. Ese es el título del mensaje en esta noche. Seguimos en pie de lucha. Escribe un hermano, los navideños por ahí vienen ya. Parece, sí, ¿verdad? Que nos fuera a coger Navidad con esto. Pero no podemos acostumbrarnos, mis hermanos. No podemos acostumbrarnos a este estilo, como les digo, y bajar la guardia espiritualmente. Hay muchas actividades que se han visto restringidas. Y entre esas actividades, hermano, hablándolo secularmente, se han restringido las aglomeraciones. Gracias al Señor, vivimos en un estado libre donde no nos han prohibido transmitir la palabra y podemos hacerlo. Pero algo que tampoco se ha restringido, hermano, es esa guerra espiritual en la cual usted y yo estamos y en la cual todo ser humano está por causa de Satanás. Hermano, y este versículo nos recuerda precisamente eso, que estamos en una batalla espiritual, una guerra espiritual y que no podemos bajar la guardia. Allí en Madrid, España, había un hombre llamado Miguel Ángel. Esto ocurrió el año pasado, en el 2019. Y este hombre Miguel Ángel, de 48 años, tenía una mascotica muy bonita, un perro pitbull, en su casa, y lo tenían ya de hace mucho tiempo. Y pues bueno, Miguel Ángel tenía a su esposa. Y un buen día a la esposa de Miguel Ángel le agarró tos. Ella estaba enfermita y empezó a toser y empezó a toser y a toser y siguió tosiendo, y pues le dio un ataque de tos que como que ya le estaba quitando la respiración. Entonces el señor Miguel Ángel empezó a darle palmadas en la espalda, ¿verdad? Para que pudiera respirar, pudiera evacuar si tenía algo que le estuviera obstruyendo. Y en el momento en el que le estaba dando palmadas en la espalda a su esposa, el perro lo vio y pensó que estaba maltratando a su esposa y se le tiró encima al señor Miguel Ángel y agarró a morderle la cara. La esposa inmediatamente, cuando vio, se alarmó, se asombró, intentó quitarle al perro pitbull de encima, pero el perro, cuando la vio, creyó que lo estaba atacando a él también y le mordió el brazo. Entonces la mujer, como pudo, ¿verdad?, después de un rato de forcejeo, ciertamente, lo cogió y lo logró encerrar en una habitación, cerró la puerta y salió gritando por la calle: ¡auxilio, auxilio, una ambulancia! Mi esposo necesita ayuda. Pues la ambulancia llegó, los paramédicos subieron, y cuando llegaron a la casa encontraron a este hombre tirado en el piso con su rostro ensangrentado y sin vida. Pues ¿qué aconteció? Que la mascota mató a su dueño. Este perro mató a su dueño. ¿Y por qué? Porque a esta pareja se le olvidó la naturaleza salvaje de este animal. La naturaleza salvaje. Puede que este perro no haya atacado a esta mujer, a este hombre Miguel Ángel, con una mala intención. Él solamente pensó que estaba defendiendo a su dueña. Pero su naturaleza salvaje salió a relucir. Y al ellos olvidar eso, lo pagaron con su vida. Hermanos, si nosotros como creyentes olvidamos la naturaleza de la batalla espiritual en la que estamos, vamos a pagar caro ese olvido y ese descuido, hermano. Déjeme decirle, usted y yo tenemos pico y cédula, y ciertos días podemos salir, ciertos días no. El diablo no.
A veces creemos que el diablo tiene miedo de darle coronavirus, entonces no va a ir a nuestra casa a tentarnos. Que los demonios tienen miedo de contagiarse, ¿verdad? Entonces no van a nuestra casa a formar problema. Hermano, y a pesar de que muchas cosas ya han parado, la guerra espiritual persiste y no podemos acostumbrarnos como iglesia a esto y creer que estamos en un cese al fuego espiritual. No, 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 mi hermano. La guerra sigue y Satanás sigue actuando y nosotros debemos estar en pie de lucha en esta guerra espiritual. Recuerde lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y creemos que estamos firmes porque estamos chéveres, porque estamos escuchando la predicación desde nuestros hogares, porque todos los días tenemos predicación, porque ya no estamos saliendo a ser tan expuestos a la tentación. Pero hay que tener cuidado, hermano. Y hay que recordar que estamos en una batalla espiritual y no bajar la guardia. Y este texto no solamente nos recuerda que estamos en una batalla espiritual, sino también nos recuerda cómo debemos lucharla. Y la primera cosa que debemos hacer para luchar esta batalla espiritual de la manera correcta y no bajar la guardia es recordar que Dios nos da la fuerza para esta batalla espiritual. Dios nos da la fuerza para esta batalla espiritual. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque del Señor es que viene nuestra fuerza, del Señor es que viene nuestro ánimo, nuestro alimento, hermano. Y no podemos descuidar la comunión con Dios. Tal vez usted dirá, pastor, si yo en un momento he tenido comunión con Dios, ha sido en esta etapa, hermano, gloria al Señor, lo felicito, alabado sea Dios por eso. Pero me temo que ese puede no ser el caso de muchos de nosotros. Me temo que muchos este tiempo se han envuelto como quiera en otras cosas y se han apartado del Señor. Hay que estar conectados con Dios, mis hermanos, para tener fuerza para esta lucha espiritual. Hay que estar en esa comunión constante y continua con el Señor. Porque Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que nos va a animar. ¿Saben? Muchos de los noticieros están ahora enseñando, ¿verdad? Y mostrando que el teletrabajo ha hecho que la carga emocional y de estrés aumente para una gran cantidad de personas. Que ahora las madres tienen el doble de carga laboral. Porque no solamente tienen la carga laboral de su trabajo, tienen la carga laboral, la carga de sus hijos con las tareas, la carga de los labores de la casa. Y si antes no tenían tiempo, ahora sí mucho menos. Y es tremendo. Y aquellos que trabajamos muchas veces en casa sabemos que si hay algo terrible es llevarse el trabajo para la casa. Y muchos tal vez dirán allá, uy sí pastor, en este tiempo de pandemia me pusieron a trabajar en la casa y terrible, tengo más trabajo. Y a veces descuidamos entonces esa cercanía con Dios, esa comunión con Dios. Creemos que como ya no estamos expuestos tanto al mundo y a las tentaciones de afuera, entonces que no necesitamos ese tiempo de estrechez con Dios, y no solamente ese tiempo, sino ese deseo de estar en plena intimidad con el Señor, hermano. Y eso es un peligro, porque nuestra fuerza viene del Señor. La motivación viene de sus planes eternos. Si yo no estoy en contacto con Dios, me voy a desanimar. Hermano, si era difícil mantenerse animado cuando usted estaba ya viendo a sus hermanos, el pastor que le exhortaba y los demás hermanos que ministraban animándoles, es fácil desanimarse en la casa. Y la vez pasada un pastor hablaba con él y me comentaba, me decía, Pastor Mauricio, sabe que a veces como que me quiere entrar el desánimo. Yo creo que a todos los pastores en algún momento nos hemos puesto a pensar en hasta cuándo va a seguir esto. Sí, chévere, rico transmitir y todo, hermano, pero hace falta estar ahí en el campo, hace falta estar ahí con la gente. Y eso tiende a desanimarlo a uno, hermano, y uno se desmotiva y un día lo ilusionan a uno y le dicen que ya, que prueba piloto, que las iglesias se van a abrir y entonces se echan para atrás y que otros 15 días más en cuarentena y otras restricciones. Hermano, y si no fuera por esa comunión con Dios, por esa promesa
de que es Dios quien va adelante, que Dios sigue con sus planes adelante, hermano, uno se echa abajo. Muchos planes ministeriales habían. Y muchos quedamos ahí a mitad del proyecto. Hermano, y si nos desconectamos de Dios, vamos a perder esa batalla espiritual porque el diablo va a estar ahí encima. Pero debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuenta la historia de un guerrero chino que estaba en su campaña militar y llegó a una ciudad que quería conquistar. Y pues, antiguamente se utilizaba mucho una técnica de combate, de guerra, que era el sitiar una ciudad. Sitiar una ciudad era rodearla, hacerse por todas las partes alrededor y evitar que le entraran suministros a esta ciudad. Entonces cuando el emperador el guerrero vio esta ciudad, dijo, bueno, vamos a sitiar esta ciudad. Se hicieron alrededor, cortaron las rutas de abastecimiento y la gente en la ciudad pues le empezó a faltar comida, alimento, medicina. Y entonces así se empezaban a debilitar, y esta táctica consistía en que los sitiaban, esperaban que se debilitaran y entonces después empezaban a hacer ataques para poco a poco ir debilitando la ciudad hasta que finalmente pudieran ingresar, o solamente pues los habitantes de la ciudad se rendían por la falta de suministros. Entonces este hombre vio que ya la ciudad estaba débil, entonces empezó a atacar, pero pues estos habitantes eran particularmente fuertes y resistentes, hasta que un buen día este guerrero chino se levantó y dijo, ya no más, hoy vamos con toda y vamos a acabar con esa ciudad, ya no aguantamos más, queremos acabar con esto, ha durado mucho tiempo, ellos ya están débiles. Entonces ese día dijo, bueno, todo el ejército lo vamos a ir a una sola voz, vamos a ir contra esta ciudad y hoy los vamos a acabar. Y efectivamente él fue al frente, se llevó a todas las personas, todo el ejército se lo llevó al frente y empezaron a atacar la ciudad y poco a poco le iban venciendo. Sin embargo, ellos no se dieron cuenta y por un lado algunas personas de la ciudad se escaparon y destruyeron el tren que les traía los suministros a este general, a este guerrero. Como pudieron, los habitantes de la ciudad resistieron y el ejército tuvo que dar marcha atrás, pero una vez sin suministros y sin el tren que les llevaba constantemente el armamento y el alimento, no duraron muchos días y tuvieron que retirarse y finalmente perder la batalla. No porque les faltara ánimo, no porque no tuvieran la disposición, sino porque descuidaron la fuente de su suministro. Hermano, y si usted descuida esa relación con Dios, esa comunión con Dios, el diablo está ahí para atacarle, hermano. Así que no olvide el que le alimenta, el que le fortalece, el que le alienta, que es el Señor, y manténgase ahí pegado y conectado con Él. Para seguir en pie de lucha, hermano, debemos recordar que Dios es quien nos da la fuerza para esta batalla. Así que no descuide su comunión con Dios, hermano. Ojo, que envolverse en el devocional que me mandan por WhatsApp, en la predicación que suben por Facebook, en la leyenda que encuentro por este grupo, etcétera, etcétera, que no le haga perder su tiempo personal de intimidad con el Señor, mi hermano. El congregarnos es una bendición, pero no sustituye su tiempo a solas con Dios. El leer un devocional que nos mandan es una bendición, pero no sustituye su tiempo individual de decirle, Señor, ayúdame a interpretar este punto. Porque de ahí, hermano, es donde va a venir su fuerza constante para resistir en esta batalla. Segundo, Dios nos recuerda que debemos utilizar todas las armas espirituales en esta batalla. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y a mí me llama la atención y es interesante para mí que Dios diga de toda la armadura, que Dios no solamente dice vestidos de la armadura, sino de toda la armadura. Entonces ese énfasis es en que sea toda, no solamente una parte. Y si nosotros seguimos leyendo ahí, ¿verdad? El libro de Efesios, pues nos damos cuenta cuáles son cada una de las partes de la armadura: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio, el calzado del Evangelio. Y estas son las partes, y obviamente pues ahí el Señor nos está hablando de una manera simbólica, y cada una de estas herramientas
describe una actividad espiritual que se debe hacer. El yelmo de la salvación habla de esa certeza en la salvación que tenemos, y obviamente pues para eso hay que estar constantemente estudiando la palabra del Señor. El escudo de la fe nos habla de esa fe que crece al oír la predicación de la palabra del Señor. La espada del Espíritu, ¿verdad?, también nos habla de la necesidad de memorizar versículos. Más adelante también dice que hay que orar los unos por los otros. Nos habla de la oración. La coraza de justicia habla de una vida justa y recta. Y debemos siempre poner en práctica todas esas herramientas, hermano, todas esas disciplinas que el Señor nos ha enseñado. No debemos descuidar ninguna de ellas. Y pasa que a veces como cristianos tenemos la tendencia a inclinarnos más por cierta práctica espiritual. Hay creyentes, hermano, que le tienen cierto gusto a la lectura de la palabra de Dios y dicen: mire, pastor, desde que el Señor me empezó a hablar de su palabra, yo no he dejado de leerla y a mí me encanta leer, y yo todos los días me leo 1, 2, 3, 4, hasta 5 capítulos, y es verdad. Gente que dice: pastor, a mí me encantan los salmos y yo todos los días me leo el salmo del día y el proverbio del día. Sin embargo, a veces nos enfatizamos tanto en una cosa que descuidamos las otras. Hay gente que es demasiado devota para la lectura de la palabra, pero descuida la oración. Hay otros que dicen: pastor, en la oración hay poder, ¿verdad? Y hay que orar por los hermanos, por el gobierno, por los incrédulos. Amén. Y oran con fervor, oran media hora, 1 hora, 2 horas al día. Pero tal vez por estar orando tanto, se les olvida la necesidad de ir a la palabra. Gente que dice: pastor, a mí me encanta estar metido en la iglesia, es nada más que me digan que hay un servicio, que hay una actividad, allá estoy yo sirviendo. Amén, gloria al Señor. Pero están tanto en la iglesia que descuidan su tiempo de comunión a solas con Dios. Gente que dice: pastor, a mí me encanta estar en este ministerio haciendo obra social, pero descuidan la necesidad de evangelizar. Hermano, y como iglesia no podemos descuidar ningún frente de batalla. Debemos utilizar toda la armadura de Dios. Hermano, y sí, es una bendición que Dios nos esté dando medios digitales para la predicación del evangelio, para persistir en la enseñanza. Pero ¿sabe qué? Algo que me preocupa a mí, como iglesia, a nuestra congregación particularmente. Hermano, ¿qué pasó con la evangelización? Sí, es verdad que a través de las redes sociales el evangelio llega a muchas personas, lo compartimos con amigos y eso. Pero hermano, hace falta salir. Hace falta salir. Y no nos podemos conformar, hermano, nada más con ser evangelistas digitales. Hace falta, hermano. Y no podemos quedarnos nada más transmitiendo, hermano. Aún en medio de esto tenemos que seguir mostrando el amor de Dios, ayudando al pobre y al necesitado. Hermano, hace falta ese tiempo de unirnos como iglesia para ayunar. Hacen falta esas reuniones de oraciones. Es verdad, uno ora así a través de las pantallas, pero no es lo mismo, hermano. Y no podemos descuidar ninguna de esas cosas. Hermano, no descuide ningún área de su vida espiritual. Es una bendición que usted mantenga ahí viendo las predicaciones, pero ser cristiano no es solamente ver predicaciones. Entonces no nos acostumbremos solamente a una cosa, no enfaticemos solamente que estoy siendo buen cristiano porque me estoy conectando todos los días. No, hermano, no olvidemos el ayuno, no olvidemos la oración, no olvidemos la compasión, no olvidemos el exhortarnos los unos a los otros. No olvidemos el servir, hermano. No olvidemos el evangelizar, porque usted y yo debemos ponernos toda la armadura de Dios y practicar cada una de esas cosas para dar la batalla. Y puede que estemos fortalecidos como iglesia, pero eso no significa que debemos despreocuparnos por el avance y el progreso de la evangelización de los no alcanzados, de los perdidos. Y debemos dar la batalla en todos los frentes, hermano. Y uno se esfuerza por seguir ministrando a los adultos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, hermano. Y hay que persistir así, hermano, no bajando la guardia en nada. Porque hay que vestirse diariamente toda la armadura de Dios. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania hizo un tremendo trabajo militar al luchar al tiempo contra contra 3 de las potencias mundiales en poderío militar. Porque por un lado, por la parte de Europa estaba luchando contra los aliados, ¿verdad? Particularmente Inglaterra, Canadá y Estados Unidos.
Y por el otro lado, por arriba, estaba luchando contra los rusos. Y lo tremendo es que los alemanes no solamente estaban luchando contra ellos, sino que estaban ganando la batalla en ambos frentes. Sin embargo, llegó un tiempo en donde se trabó una lucha, una batalla que, si no estoy mal, fue la más larga de la Segunda Guerra Mundial y una de las más largas de la historia, y fue la batalla de Stalingrado, que en ese tiempo era la capital de Rusia. Y cuando los rusos los alemanes llegaron ahí, encontraron una fuerte resistencia rusa, y Hitler estaba especialmente interesado en Stalingrado, porque al controlar esa posición iba a controlar unas minas de acero y un yacimiento de combustible. Y obviamente le servía el acero para sus armas y el combustible para sus aviones, tanques y barcos. Sin embargo, esta guerra llegó a durar más o menos un poco más, si no estoy mal, de 2 años. Se alargó bastante. Y los aliados estaban por el lado de Europa, ¿verdad? También ahí. Pero los aliados empezaron a avanzar y llegaron a un punto en donde no pudieron avanzar más e incluso empezaron a perder un poco de terreno. Y por el frente europeo la guerra llegó casi que a un punto muerto. Sin embargo, Hitler veía que la batalla que tenía en Stalingrado había durado mucho tiempo. Él tenía un tremendo interés en conquistar esa posición por las minas que podía llegar a obtener. Y llegó un momento en el cual decidió mover una división de sus mejores tanques, los Panzer en ese entonces, y los movió hacia el frente ruso para poder terminar esa batalla y conquistar Stalingrado. Y finalmente los alemanes conquistaron Stalingrado, pero cuando conquistaron Stalingrado, por conquistar esa ciudad, descuidó Hitler el frente europeo y ahí aprovecharon los aliados para ganar terreno y finalmente llegar a Berlín. Y bueno, después de eso, pues igual los alemanes, los rusos retomaron Stalingrado y llegaron también a Berlín, ¿verdad? Y perdieron la guerra. No porque no tuvieran el poderío militar suficiente, sino porque en un momento se enfocó tanto en un frente que descuidó el otro y por ahí se metieron los aliados. Hermano, y es una bendición que usted esté enfocado en escuchar palabra y nutrirse, pero que no nos pase que por estar tan ocupados en esto, descuidemos otros frentes de nuestra batalla espiritual y por ahí se meta el diablo, mi hermano. Así que debemos vestirnos toda la armadura de Dios y finalmente debemos recordar cuál es el enemigo y cuáles son sus planes. Y la cosa, hermano, es que el versículo 12 nos recuerda que el enemigo no es nada más ni nada menos sino el mismo diablo, Satanás, y que sus planes no son nada buenos para nosotros. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no se nos puede olvidar, hermano, que esto es una lucha espiritual. Es verdad que nosotros como colombianos luchamos por nuestro derecho al libre culto, a la libertad de religión, ¿verdad? Como iglesia defendemos nuestros derechos de poder reunirnos. Pero hermano, más allá de eso, esto es una guerra espiritual, en un campo espiritual, contra el mismo Satanás y sus demonios. Uno de los argumentos que el gobierno ha expuesto para hablar de la necesidad de abrir las iglesias es que este tiempo de cuarentena, de encerramiento, ha provocado pues depresión, desánimo y estrés en las personas, y que las iglesias como centros espirituales ayudan de cierta manera con una terapia psicológica para ayudar a las personas a que no caigan en desánimo. Y nosotros como creyentes, hermanos, no podemos limitar la existencia de la iglesia simplemente a una terapia psicológica. Hermano, hay algo mucho más grande. Hay algo mucho más grande. Y es Satanás quien está ahí pendiente, hermano. Y él es un ser sin misericordia, él es un ser sin compasión, mi hermano. Y lo que él quiere hacer, si usted y yo nos descuidamos, no es nada liviano, no es nada fácil. A veces creemos que Satanás lo único que quiere hacer es evitar que yo me conecte y ya, y con eso está contento y Satanás logró su objetivo. No, mi hermano. Satanás piensa en grande. Cuando Satanás estaba en el cielo, no dijo, vamos a hacer una maldad para que Dios se ponga bravo. No. Lo que él quería era destronar a Dios, querido hermano, querida hermana.
Y los planes que Él tiene con usted no es nada más, vamos a hacerle una maldad espiritual, hacer que diga una mala palabra. ¡Ay, dijo una mala palabra, ya gané! No, hermano, Satanás es serio. Si Satanás quiere acabar con usted y conmigo, Satanás no quiere nada más cerrar las iglesias por un tiempo. Si por él fuera, hermano, las destruía y las acababa completamente. Por eso debemos estar firmes y no bajar la guardia, hermano. La guerra espiritual sigue y tenemos que estar firmes y adelante. Hermano, si algo el Señor me ha enseñado y me ha ayudado a mantenerme pendiente, hermano, para no caer en la tentación, es recordar que yo tengo el potencial, hermano, de cometer cualquier pecado. Tal vez usted va a decir, usted, pastor, ¿cómo se le ocurre? Hermano, yo tengo el potencial y si yo no me cuido, yo puedo llegar a cometer cualquier pecado. Y usted también, hermano. Si yo me descuido, hermano, Dios puede acabar con mi hogar y hacerme caer a mí en fornicación, en un adulterio, a mi esposa en fornicación, en un adulterio, a usted también, hermano. Vea cuántas historias de pastores hay, pastores, hermano, fuertes y firmes, que no solamente cayeron en adulterio, hermano, pastores que cayeron en drogas, cayeron en alcohol, cayeron en prostitución. Pastores que se han suicidado, porque ese es el plan de Satanás. Hermano, Satanás, por lo menos con nuestros adolescentes, lo único que quiere no es nada más hacer que un día digan una mala palabra o que un día vean una foto pornográfica. No, si es por Satanás, hermano, él quiere hacer que se suiciden, que caigan en brujería, que caigan en homosexualismo. Ese es el enemigo que tenemos. Ese es el enemigo que tenemos. Y no hay que olvidar el enemigo que tenemos para olvidar la clase de lucha que debemos dar. Hermano, descuide su hogar y Dios no lo quiera, pero sus hijos pueden caer en homosexualismo, en transvestismo, hermano, en drogadicción, en brujería, en prostitución. Descuídese usted, hermano, y usted puede caer en lo que sea. Vea, hace algún tiempo allá en Estados Unidos hay una iglesia tremenda, la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, más de 5,000 personas todos los domingos. Es la iglesia fundada por el doctor Jack Hyles. Y en esta iglesia, hermano, hace algún tiempo, el pastor que estuvo antes del que está ahora, ¿sabe usted por qué salió? Por pedofilia. Este pastor, hermano, se envolvió con una adolescente de su iglesia y un buen día cogió en el carro con ella y se fue a otro estado a tener relaciones sexuales por ella, porque en ese estado las penas para este delito no eran tan altas como en su estado. Y lo investigaron, lo cogieron y lo sacaron. ¿Y quién iba a imaginar que un hombre de Dios que predicaba en una iglesia de tanto renombre iba a caer en esto, hermano? Porque el diablo lo que quiere con nosotros es terrible. La vez pasada me comentaba una hermana, un pastor en Brasil que se suicidó, un pastor. Hermano, ábrale las puertas, ábrale una brecha al diablo y lo que el diablo quiere hacer con usted y conmigo. Es terrible. Por eso debemos estar en pie de lucha, mis queridos hermanos, y no bajar la guardia en ningún momento. No bajemos la guardia espiritualmente, hermano. El que crea estar firme, mire que no caiga. Así que, hermano, no crea que porque estamos en cuarentena le hicimos al diablo como hacíamos como chiquitos, ¿sabe? Cuando usted y yo estábamos jugando y el juego se ponía así como pesado, cuando uno jugaba ponchado, ¿verdad? Y ya le daban a uno muy duro, o cuando jugaban a la olla, ¿verdad? Que era una pelota y ¡págate! Le daban a uno. Cuando jugaban pianito, que uno se sentaba y había un montón atrás y uno le pegaba calvazo. Y uno era adivinar quién era. Y ya cuando el juego se ponía así como muy duro, uno decía, uy, no, tacho, remacho, no, tacho, ya, no juego más. Y uno decía, tacho. Y ya, la gente paraba. Hermano, y a veces, y hay gente que cree que esta cuarentena le ha hecho tacho al diablo. No, diablo, tacho, que estamos en cuarentena, párela. No, mi hermano, no hay que descuidarnos. No hay que descuidarnos porque estamos en una lucha. La fuente que nos va a la fortaleza es nuestro Señor. Debemos hacer énfasis, cuidar todos los frentes de batalla, no enfocarnos nada más en una cosa y recordar que nuestro enemigo es despiadado, hermano, y por eso debemos estar firmes para que Satanás no gane ventaja. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en tu soberanía y en tu misericordia
Tú nos guardas, tú nos cuidas y tú nos proteges, Señor. Bendito Dios, yo te quiero agradecer la compasión, Señor, que tú tienes con nosotros. Tu cuidado, Dios mío. Padre, hay peligros que nosotros no dimensionamos, de los cuales tú nos estás guardando día tras día. Acechanzas de Satanás tan terribles, Señor, que tú conoces y tú nos guardas, así como tú le dijiste a Pedro, Señor, que el diablo lo había pedido para zarandearlo, pero que tú habías pedido que le fortaleciera, Señor. Así, día tras día, no dimensionamos qué planes tiene Satanás por nosotros, y que si no fuera por ti, Dios mío, quién sabe ya el diablo que hubiera hecho en mi vida, en mi hogar, con mis hijos, en el ministerio, Padre Celestial. Gracias, Señor, por ser nuestro protector, por ir delante, Dios mío. Y Dios, yo creo firmemente que tú y tus ángeles, Señor, están en pie de lucha, porque la batalla no cesará hasta que tú mismo, Señor Jesucristo, vengas del cielo y tú en persona venzas a Satanás, Señor. Y mientras tanto, Señor, queremos seguir firmes hacia adelante. Ayúdanos como iglesia a no acostumbrarnos, Señor, a un estilo de operación eclesiástica débil, Señor, o limitado, Padre. Guárdanos de conformarnos, Señor, de acostumbrarnos, Dios, y dormirnos en los laureles, Dios. Ayúdanos, Señor, provéenos los medios, provéenos la manera, provéenos la fortaleza y el ánimo, Padre Celestial, para estar siempre avanzando en esta lucha espiritual, Dios mío. Te damos gracias, Padre, por darnos las armas y darnos la fuerza. Yo te pido que fortalezcas a mis hermanos. Yo te pido que tú bendigas cada esfuerzo que la Iglesia Bautista Bíblica de Suba hace. Que cada hermano y hermana, Señor, que está diligentemente viendo cómo mover ese ministerio, Señor, que tú le has encomendado, Padre, bendice a estos varones y a estas damas y aliéntales, Señor, porque, Padre, ellos saben que la lucha sigue y que debemos estar firmes hacia adelante, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque igual sabemos que en ti, Señor Jesucristo, tendremos y disfrutaremos la victoria final, pero mientras ese momento llega, queremos vivirla día tras día. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que seas tú quien reprendas a Satanás en sus acechanzas contra nosotros, contra cada iglesia local, Señor, para seguir firmes en esta batalla. Te lo pedimos, por favor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos entonces despedidos. Muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Oramos por ustedes. Muchas gracias por sus oraciones y su apoyo al ministerio acá en Ibagué. Y sé que no solamente acá, sino en muchas otras ciudades del país y del mundo entero, hermano. Es una bendición ver que no han parado. Y yo les animo a que sigan firmes, hermano, en esta batalla, que el descanso, la licencia, la vamos a tener en la gloria, mis hermanos. Bien, muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Nos vemos, que el Señor les bendiga.